¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos con Raúl Sor hoy a mirar lo que pasó en el gobierno español después de una cantidad de 11 meses donde no había gobierno constituido. Finalmente se produce esta situación donde el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y Podemos se unen para dar un gobierno español que no se sabe exactamente qué tan sólido va a ser. Hay un montón de discusiones al respecto, qué significa la llegada de Podemos al gobierno de una manera mucho más intensa que en otras oportunidades. De eso conversamos con el análisis internacional y Raúl Sor. Y en la evaluación o conversación contingente queremos revisar lo que ha sido el comienzo de este año desde muchas cosas que estaban pendientes, cosas que se actualizaron a raíz del estallido social del 18 de octubre, cosas que acaban de pasar y que eventualmente pueden modificar lo que se pensaba podía suceder incluso con el plebiscito y con las discusiones sobre la nueva Constitución. Todo eso está tremendamente líquido y lo conversaremos con el abogado, analista político, también columnista de varios medios, Jorge Navarrete, aquí porque comienza Última Mirada. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Fernando. Muy buenas noches. Primero que nada, pregunta no periodística. ¿Cuál es tu estado de ánimo para lo que cómo ha partido el año 2020? Difícil, porque al igual que muchos ciudadanos, la gran mayoría he pasado prácticamente por todo, desde la sorpresa, la perplejidad, la tristeza, la rabia, a rato la angustia, la esperanza. Y me gustaría decir, aunque si me preguntaras mañana no estoy seguro, y eso tiene que ver con buena parte de nuestros problemas, me gustaría decir que estoy menos pesimista de lo que estaba hace un par de semanas atrás. Porque creo que... ¿Qué pasó en las semanas atrás que te dio un atisbo de pesimismo y qué pasó ahora que eventualmente pueden haber, qué sé yo, más luces, nubecitas más blanquitas que negritas? Porque creo que estamos en una situación de extrema fragilidad, donde todas las noches nos acostamos pensando que hay algo que puede salir mal y que se puede ir todo al carajo. Vamos a enfrentar un año extremadamente difícil en varios ámbitos, pero creo que en lo grueso, la discusión pública, a lo menos en esta carretera de dos vías, ha recogido lo fundamental que había detrás de esta movilización social. Una de esas carreteras tiene que ver con una cuestión más o menos objetiva, económica y social, y apunta a los flagelos, a las dificultades, a las desesperanzas de un grupo importante de personas. Lo que números más, números menos, creo yo, se reduce al sueldo, al tema de la salud, al tema de la previsión y al tema de la educación. Pero por otra parte también iniciamos un camino no exento de dificultades, con muchas preguntas sin respuesta, que tiene que ver con algo más subjetivo, con la sensación de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, de que no todas las personas somos iguales ante la ley, de que unos pagan sus delitos con cárcel y otros con clases de ética, de que no todos tenemos la oportunidad de participar e influir en el debate público. En definitiva, la sensación de que la democracia ha incumplido su principal promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Entonces, la cuestión económica y social por una parte y la discusión política e institucional de cara a tener un nuevo pacto, una nueva carta fundamental, creo yo es el camino correcto, más allá de todas las preguntas, insisto, sin respuesta y todas las dificultades que avisoramos en el camino. Ya. Ahora, necesariamente para cuando abordamos estas dos carreteras que tú estás señalando, hay ciertas cosas que en una de esas carreteras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agenda social y ese tipo de cosas, que se desarrolla casi toda ella en el marco de una institucionalidad que hoy día está tremendamente afectada por la sospecha, por la desconfianza, que es el Parlamento, es la política de gobierno, Parlamento, instituciones. Y por otra parte, está esta expectativa de una nueva constitución donde quizás lo más interesante, si es que se aprueba el plebiscito y se aprobara, por ejemplo, con una convención constitucional completa, lo más interesante de ahí es que irrumpe
por primera vez en la historia, una cantidad de gente a ser parte de la toma de decisiones y no solamente de la opinión o de dar comentarios sobre lo que está sucediendo. Y esas dos cosas parecieran hoy día más difícil lo parlamentario de repente y más fácil porque tiene más en el tiempo y está firmado un proyecto de ley, está una reforma constitucional que va a dar un plebiscito el 26 de abril. ¿Cómo ves esas dos cosas transitando? Una mucho más subjetiva y emocional y otra mucho más racional que tiene que ver con la pega que se tiene que hacer. Bueno, una de las dificultades que enfrentamos es justamente la que tú describes, de que estas dos carreteras corren a una velocidad un tanto diferente. Y creo yo que más allá de que muchas de las cosas que se han acordado ya se han aprobado en el Parlamento, para muchas personas insuficiente, tiene un gran valor inicial. Y es que le dio, a lo menos potencialmente, otra oportunidad a la política, que es probablemente lo que más requeríamos y lo que más necesitábamos. El desprestigio de la clase política dirigente estriba en varias razones, pero la principal, creo yo, tiene que ver con que un conjunto de personas cada vez más piensa que la política no es capaz de resolver sus problemas y que estas personas constituyen una suerte de club más preocupada de sus privilegios y prebendas que de representar a aquellos que juraron defender. Y si tú miras, más allá de todas las dificultades, de todos los dime y direte, de todos los cambios de opinión que se han dado, se ha ido avanzando en cuestiones bastante significativas. Es decir, el hecho, por ejemplo, de haber sacado un acuerdo importante en todo lo que tiene que ver con el aspecto del pilar solidario de la reforma de pensiones, un tema trascendental. Todo indica que se avanza de manera definitiva a poder tener un ingreso mínimo mayor del que teníamos, de la misma manera que al parecer empezamos a acordar bases fundamentales de una reforma tributaria que permita llegar más recursos a un periodo donde vamos a tener que gastarnos muchísima plata, especialmente de cara no solamente a satisfacer las necesidades generales de los ciudadanos, sino también de poder paliar un conjunto de externalidades negativas. Vamos a tener que hacer transferencias directas, subsidios, entre otras cosas para, digo yo, que mucha gente que lo va a empezar a pasar muy mal, que ya lo está pasando muy mal, pueda en algún sentido tener un mayor alivio. Eso, por supuesto, que está sometido a un conjunto de dificultades. A los políticos se les pasa el miedo relativamente rápido y esa unión que veíamos en los momentos más complejos de fines del año pasado pareciera que no se percibe hoy día con mucha nitidez. Pero en la medida de que esa agenda avance, de que esos proyectos se empiecen a aprobar, de que haya muchas personas que sienten que su vida se ve en algo aliviada, como tiene que ver con fijar el precio de algunos servicios básicos, que los medicamentos empiecen a bajar, creo yo que vamos en el camino correcto. Lo otro es completamente distinto. Porque lo otro, lo voy a decir de esta forma, el método es el mensaje. Es decir, mucho más importante, fíjate lo que voy a decir, incluso que el resultado es el procedimiento mismo. Las personas no solo quieren que tomemos decisiones correctas, sino que lo hagamos correctamente, que no es lo mismo. Y de esa perspectiva me parece a mí que el hecho de quitarle piedras de las manos a los ciudadanos y ponerle lápices es una cuestión absolutamente fundamental para el periodo que estamos viviendo. Fíjate que solamente este año vamos a tener 5 elecciones. Sí. Vamos a enfrentar el plebiscito, vamos a tener elección de concejales, de alcaldes, de gobernadores elegidos democráticamente y de los miembros de la Convención Constitucional o Constituyente, cualquiera sea la decisión de los ciudadanos. Y el próximo año vamos a tener 4. Vamos a tener presidenciales, diputados, senadores, core, y eso sin contar las eventuales primarias. Es decir, prácticamente estamos hablando de 10 procesos electorales en 2 años, lo cual es completamente inédito y creo que nos va a someter a un estrés y una exigencia muy relevante. Sí, ahora, es interesante lo que tú estás señalando, que es estresante para nosotros, porque hay muchos países del mundo que tienen una cantidad enorme de elecciones que aprovechan la convocatoria que genera una elección presidencial o una elección parlamentaria para preguntar una serie de otras cosas, para escoger una serie de otras autoridades y lo tienen incorporado en su, si tú quieres, ADN democrático. Nosotros no, nosotros somos más o menos rigiditos. La de municipales es la de municipales y concejales.
Ahora se agrega la de gobernadores, pero tú has visto todas las dificultades que ha habido para que se pueda salir adelante porque no tienen las facultades. Hay mucha gente que ni siquiera quiere que se produzca eso porque van a toparse con los delegados presidenciales o con los senadores. Encontramos siempre más dificultades para ver la posibilidad de aumentar las posibilidades democráticas con decisión de la gente que encontrar, oye, me encanta que me estén preguntando sobre nuevas autoridades. Pero ahí ha pasado, Fernando, algo muy interesante. No quiero exagerar, pero si hay algo, una sola cosa buena de todo lo que ocurrió hasta ahora, tiene que ver justamente con lo que tú describes. Quizás como nunca nos hemos visto sorprendidos en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hijos, conversando de nuevo de política, de la importancia que tiene la política, abandonando esa peregrina y tan estúpida idea que había muchos de que la política era una cuestión como que discurría en piloto automático y que eso permitía que cada uno de los ciudadanos pudiera hacer su vida y desarrollarse de manera personal o profesional más o menos tranquilo. Hemos aprendido que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y América Latina, por lo demás, es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos, pero siempre de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. El hecho de que nuestro futuro está más en manos de todos nosotros que un grupo de personas, me parece las cuestiones más relevantes que ocurrió en este periodo. Y por lo mismo, más allá de una discusión, no una discusión, porque en esto hemos estado de acuerdo hace muchos años, pero no éramos muchos los que nos opusimos a transitar al voto voluntario, probablemente la reforma más imbécil que hemos hecho en la última década. Con el Transantiago debe ser una de las dos cosas más dañinas como política pública que han habido. Y las razones son varias, pero para efectos de contestarte tu pregunta, es que como bien nos recordaba Sabater, también es importante distinguir entre la opinión pública y la opinión publicada. Y hemos puesto mucha atención a la opinión publicada, a los medios de comunicación, a los columnistas, a las autoridades, a los influenciadores, pero creo que es importante que desarrollemos varios procesos de distinta naturaleza simultánea, donde nuevamente se dé la mejor, la más digna de las encuestas, que es una elección popular, donde el voto de un hombre y una mujer, cualquiera sea su condición socioeconómica, vale lo mismo. Y vale lo mismo para aquel que tiene la posibilidad o el privilegio, como uno, de estar conversando en un programa de televisión, como para aquella inmensa mayoría que no marcha, que no puede levantar la voz y que está prácticamente invisibilizada. Ahora, Jorge, si es que miramos lo que ha estado pasando, por lo menos en el ámbito de la discusión sobre el proceso constituyente, de pronto aparecen cosas que sería interesante desmenuzarlas un poquitito. Para serte franco, yo siempre pensé que al final este tipo de cosas iba a ser básicamente la oposición dividida, fragmentada, con el Partido Comunista no gustándole que se haya firmado esto en el Parlamento entre una serie de partidos, como tampoco le gustó el año 88 que se usara la Constitución del 80 para hacer un plebiscito, pero que al final se iban a sumar los votantes y se iba a llamar a votar de una determinada manera y toda la oposición más o menos va a aprobar esto. Y Chile Vamos, que es la coalición de gobierno, a la larga, para serte franco, podían haber, si tú quieres, escisiones del núcleo, pero el núcleo iba a resistir el cambio constitucional. Yo no creí que la UDI, por ejemplo, se fuera a implementar eso. Me sorprendió la posición de Joaquín Lavín, pero veo que a medida que pasa el tiempo y se están dando determinadas dinámicas, las cosas, para ponerlo en términos estadísticos, se produce una regresión a la media. Las cosas estaban excepcionales en un momento dado, con mucha gente diciendo que iba a aprobar una nueva constitución en Chile Vamos y mucha gente diciendo que no lo iba a hacer en la oposición, y finalmente tú ves que la gente de oposición tarde o temprano se está acercando a seguir el camino constitucional, y aquí está acercándose también la gente que decía que aprobaba esto a pedir un rechazo de aquello. Y se está regresando un poco a la lógica de unos que defienden la Constitución y otros que no. Y la excusa, como siempre, es el miedo. Es la violencia en la calle, es el saqueo, es las cosas.
y el miedo de alguna manera se está haciendo funcional a combatir la posibilidad de una nueva constitución. ¿Cómo se ve eso en un país que está estresado y que está tiene dificultades, va a tener dificultades económicas y que ve mucho de esto, una vez más, en términos políticos, como de recelo, de desconfianza, que en cualquier momento se... Hablamos de estas dos carreteras. Estamos suponiendo algo que no es obvio, y es un presupuesto básico, y es probablemente nuestro principal desafío, que tiene que ver con recuperar el orden público o pacificar al país. Podremos largamente, Fernando, discutir respecto de los roles y funciones del Estado, pero hay una primaria, original, casi justificatoria, que es justamente proteger a los miembros de una comunidad política y darles algún cierto sentido de tranquilidad y seguridad. Y en esa tarea, por diversas razones que podremos largamente discutir, que todo este proceso, no solamente el de la discusión constitucional, sino que también el del pacto económico y social, se puede ver seriamente amenazado si es que nosotros no logramos recuperar un cierto estado de normalidad y de convivencia que se ha visto gravemente alterado. Alteración que tiene algunas aristas, y una de ellas tiene que ver con el deterioro del debate público, que veníamos observando hace mucho tiempo en Chile, pero que con inusitada crudeza lo hemos visto multiplicado durante estos meses, un debate en el cual hemos perdido todos los niveles de tolerancia, donde la persona que tengo al frente no es un adversario, sino que un enemigo, donde nunca más tuve la pretensión de convencer y dejarme seducir, y por el contrario tengo el derecho, o creo que tengo la legitimidad, para borrarlo de un plumazo, funarlo, censurarlo, simplemente en la medida que no está de acuerdo con mi idea. Y la segunda arista de este deterioro tiene que ver con algo bien paradojal, que pese a que terminamos con el sistema electoral binominal, tenemos una política más binaria que nunca. Y en esta política binaria, en ausencia de matices, o uno está a un lado con todos los pros y todas las consecuencias, o al frente. Y eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir en materia de la discusión constitucional. Inicialmente parecía una idea interesante, a la cual adherían muchas personas que nos sorprendieron, empresarios, dirigentes de la derecha, en fin, pero a poco andar, justamente por ese miedo instalado, por esa desconfianza, por ese mal estado de la cancha, es que efectivamente uno ha tenido, o muchas personas, que verse en la necesidad de optar. Y en esa opción, aunque probablemente preferirían posiciones más intermedias, han tenido que escoger a uno o al otro lado de la vereda. Y por lo tanto, yo nunca creí, primero, que esto iba a ser una paliza. Siempre he creído todavía que efectivamente de cara a la decisión de abril se va a imponer, no sé por qué mecanismo, creo que eso va a ser mucho más estrecho, pero se va a imponer la decisión de transitar en una discusión constitucional. Pero quienes pensaban que esto iba a ser prácticamente carrera corrida, creo que estaban mirando mal la realidad que estamos viviendo en el país. Sí, ahora, a medida que se está acercando abril, o sea, la posibilidad de que tú generes tu voto, yo tengo la impresión que esto se va a agudizar en términos de... se va a transformar, a ver, para que no usar la palabra como si es que uno estuviera asusando algo. Los recursos comunicacionales en torno a las posiciones van a ser cada vez más, si tú quieres, cegados, de acuerdo a la posición de cada cual que los adopte. O hay aquí una situación de prácticamente una dictadura, aquí hay una situación de pérdida del Estado de Derecho total, y por lo tanto en esas condiciones no se puede hacer una consulta constitucional. Lo que puede parecer curioso, porque el año 80 se hizo ese mismo plebiscito en medio probablemente de las condiciones más brutales que se puedan considerar. Pero va a ser eso un factor porque, digámoslo, y hay que reconocerlo, nosotros los de entonces, como decía Pablo Neruda, ya no somos los mismos. Los de entonces, el 80, y los de entonces, el 88, no somos los mismos que vamos a votar ahora.
Hay una serie de generaciones nuevas que tienen otras directrices, que ven el mundo de otra manera, que están asociados a un mundo ya no analógico, sino que digital, instantáneo, donde se juegan a veces sin ningún tipo de problema, mucho más de lo que se estaba dispuesto a jugar alguien que arriesgaba balazo o desapariciones antes, y por lo tanto el chileno de antes no es este mismo chileno. Bueno, bienvenido. Porque en general, claro, ocurre que uno siempre siente una cierta nostalgia pensando en que todo tiempo pasado fue mejor. Y a mí me parece que buena parte de la dificultad que hemos tenido, justamente a raíz de lo que empezó a ocurrir a partir del 18 de octubre, es nuestra ausencia de un diagnóstico y una lectura más precisa, no solamente del país, sino de qué es lo que quieren sus ciudadanos, de cómo están sintiendo este proceso, de cómo lo viven, qué es lo que quieren priorizar, dónde tienen sus esperanzas, en fin. Yo fíjate que ese proceso no le tengo ningún temor. Más bien mi temor es que este proceso sea cooptado por distintas minorías. Y por eso he sido tan insistente y me parece que es tan importante contar, ojalá, con el voto obligatorio para todos los procesos, porque creo, no sé si es una esperanza o una descripción, creo que en general, en la medida que se manifieste una gran mayoría de ciudadanos, va a ser más fácil poder observar estos matices. Va a ser más fácil poder observar este arcoíris que tiene colores diferentes y no centrarnos simplemente en estos dos polos que han monopolizado de manera más o menos binaria el debate público. Y si en eso hay jóvenes, si en eso hay personas que probablemente adhieren a este modelo de desarrollo con entusiasmo, sus detractores, aquellos que quieren algunas cosas pero probablemente otras no, es lo que justamente necesitamos reflejar. A rato a mí me pasa que cuando uno lee los diarios, mira las redes sociales, pareciera que hay dos mitades que son absolutamente irreconciliables. Y siempre en una democracia, no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo, una minoría que persigue sus intereses de manera intensa siempre tiene más visibilidad que una mayoría que por definición el bien común es más difuso. Pero justamente el proceso electoral es lo que corrige eso. El resultado de abril nos va a dar un indicio de cuántas personas están por transitar el camino constitucional y cuáles no. Y efectivamente es distinto que el resultado sea 90 días que sea 60-40. Y más importante todavía es que en la medida que las personas participan de manera masiva es que legitimamos el camino que tenemos por delante y estamos dispuestos, cosa muy relevante, a hacernos cargo de los resultados. Porque a ratos pareciera en unos y otros dirigentes que su entusiasmo por el rechazo o su entusiasmo por la aprobación supone que esto es una carrera corrida. Y me gustaría a ambas partes preguntarle qué pasa si al día siguiente del plebiscito los resultados son distintos a como ellos lo esperaban, o dicho de otra manera, la gran mayoría de los ciudadanos chilenas y chilenos tiene una opinión diferente a la de ellos y a la que ellos creían era mayoritaria. Bueno, ahí hay un punto súper importante de lo que tú estás señalando y que tiene que ver con el voto voluntario y el voto obligatorio, porque el voto obligatorio de alguna manera genera una compulsión y una coerción, si tú quieres, por salir a votar, dar la opinión, y aumenta eso la legitimidad del proceso. El voto voluntario, según lo que hemos visto hasta ahora, ha ido bajando cada vez más la cantidad de gente que concurre a votar, y creo que desde ese punto de vista es tremendamente interesante que el ciudadano en general distinga entre una elección regular, una elección cada 4 años, una elección cada 2 años, y por lo tanto tenga ganas o no tenga ganas de participar en ella porque no le gustaron los candidatos o porque le da lata ese día, pero porque van a haber más elecciones adelante y puedo participar de nuevo, a una elección absolutamente excepcional que tiene que ver con una constitución que en una de esas te dura 100 años. Y por lo tanto, este hito, a mi modo de ver, no ha sido lo suficientemente relevado como para generar condiciones, y por eso yo creo que hay tanta resistencia de algunos sectores para que se haga voto obligatorio en el plebiscito de entrada. Sí, a mí ahí me pasan dos cosas. Primero, estoy absolutamente de acuerdo, es decir, no sé si excitado es la palabra, pero a mí este proceso me tiene particularmente entusiasmado. Yo no creo que haya una decisión más importante en la historia de un país
que definamos colectivamente qué bienes, qué derechos, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Y de esa perspectiva, efectivamente, afrontamos una decisión fundamental. Por otra parte, sin embargo, me pasa también a ratos, confieso, que creo que hay un cierto sector de la población que le atribuye a la decisión de tener una nueva constitución una cantidad de externalidades positivas que probablemente no va a tener, a lo menos en el corto plazo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando uno revisa el proceso constituyente Bachelet, se da cuenta que muchas de las cosas que aparecieron en los debates tienen más que ver con la provisión de servicios públicos, con la plata que tenemos que recaudar, con cómo la vamos a gastar, y es muy relevante que la discusión constitucional vaya acompañada de una discusión que yo sé que a mucha gente a ratos le parece poco sexy y latera, que justamente tiene que ver con la modernización del Estado. Particularmente quienes creemos que el Estado es el instrumento de transformación social más significativa, su eficacia y su eficiencia es un imperativo ético de la política. Entonces, la decisión constitucional, para ocupar una metáfora, es como diseñar un auto. Puede ser deportivo, más antiguo, más grande, más pequeño. Pero su motor es el Estado. Por lo tanto, si no tenemos un Estado que funcione mejor, significativamente mejor del que tenemos, los rendimientos de una mejor o una peor constitución van a ser más bien decrecientes. Es interesante lo que dices, porque dentro de ese Estado mejor, ¿dónde colocas tú cosas, por ejemplo, que son, yo te diría, paradójicas en nuestra actual Constitución respecto de justamente el uso del Estado, que tiene que ver con, por ejemplo, los mecanismos de vigilancia regulatoria? Esta es una Constitución, o por lo menos así te lo señala cualquier superintendente a la hora de tener que enfrentar una situación de derrame o un accidente. El mantra parejo es: no tenemos suficientes fiscalizadores. No parece ser una función su cliente fundamental es la empresa regulada y no los ciudadanos. Exacto, no los ciudadanos. No parece haber sido establecido como una obligación vital el favorecer a los ciudadanos frente a los que la concesión se supone que está al servicio, y nunca tienen los recursos, y por lo tanto la pregunta es: eso es algo de diseño, eso no es algo casual. Efectivamente, y entre otras cosas tiene mucho que ver con la Constitución. Vamos a afrontar decisiones que son bien interesantes, muchas de ellas que no están muy visibilizadas. Simplemente, por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, yo creo que cabe la pena hacerse algunas preguntas. ¿Vale o no la pena tener 2 cámaras en Chile? Sí. Que hacen exactamente lo mismo y por lo tanto ralentizan el proceso político y muchas veces generan frustración en la ciudadanía, a diferencia de otros países que tienen 2 cámaras pero que hacen cosas distintas. ¿Tenemos que mantener un régimen presidencial o sería interesante transitar, no sé si un régimen parlamentario, pero sí uno semipresidencial que garantice que quienes gobiernen tienen la mayoría y cuando la pierden de manera no traumática se llama elecciones? Los puntos que tú estás poniendo sobre la mesa, todas las instancias reguladoras, ¿van a ser independientes o no van a ser independientes del gobierno de turno? ¿Vamos a tener organismos colegiados o no? ¿Su función fundamental va a poner el foco en los ciudadanos o en las empresas o en las industrias reguladas como ocurre hoy día? ¿Cuáles van a ser los derechos que queremos garantizar y de qué forma? Pero fíjate que en todos los ejemplos que te he puesto es invariable tener la sensación de que hay una parte de esa discusión que también tiene que reflejarse en una reforma importante del Estado. Sin duda. Y mi miedo es que si no hacemos esa segunda pega, este resultado podría ser una fuente de nuevas y futuras frustraciones. Y desde esa perspectiva, creo que aunque sea, insisto, un tema poco popular, poco sexy, que no está en los primeros lugares de ninguna de las encuestas, creo muy importante de tener que abordarse, entre otras cosas porque lo que nos ha pasado en los últimos meses, casi todo lo que nos ha pasado, tiene que ver justamente con fallas del Estado. Cuando uno mira a Carabineros, cuando uno mira lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas, cuando uno... Tú estás hablando de los escándalos, de todo, es decir, choreos, digamos. Es decir, no solamente de los temas de corrupción económica, de los temas de corrupción operativa, de la ausencia de control, de cómo una institución durante prácticamente 25 o 30 años se ha mandado sola, donde nadie le pudo poner el cascabel al gato, nadie pudo o nadie quiso o ambas. Todo eso
tiene que ver con una discusión donde se entrelaza esta arquitectura general, que es nuestro acuerdo constitucional, con el tipo de Estado mejor o más funcional al cumplimiento de esos objetivos. Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo y te lo pregunto ahora, por ejemplo, en situaciones tópicas. Tú tienes una invocación a la pérdida de control de seguridad. Incluso hay ciertos senadores, como el senador Alamán o el senador Chaguán, que invocan esta ausencia de seguridad pública para decir que van a votar en contra de la Constitución, y simultáneamente es su gobierno el que debiera garantizar que esté provista la seguridad pública. Ahí hay una situación muy curiosa porque dejas habilitada la ecuación para que en la medida que haya violencia, tú justifiques más no aprobar el camino constitucional. Efectivamente. Ahí yo haría una distinción. Probablemente voy a hacer una generalización algo injusta de lo que he podido leer y de las declaraciones que he podido ver y escuchar de algunos senadores, particularmente de Renovación Nacional. Yo tengo la impresión de que el tema de la violencia, en este caso, por mucho está siendo ocupado como una excusa efectiva y eficiente, porque efectivamente sabemos que el miedo es un movilizador político muy significativo, si no el mayor importante. Yo creo que lo que aquí ha ocurrido es que hay un conjunto de personas que, no muy convencidas de este camino, sintieron sobre todo al principio que no había otra alternativa, pero teniendo dudas originales encontraron ahora una buena manera de revestirla y de plantearla. Dicho eso, yo sí creo que el tema del orden público es una cuestión fundamental y que tiene que ver con algo mucho más profundo que las policías. El problema que tenemos, Fernando, es que en Chile hay muchas personas, demasiadas diría yo, que creen que el orden y la seguridad son incompatibles con la protección de los derechos fundamentales. Cuando tú crees eso, te pones en dos polos opuestos que son absolutamente funcionales. Uno, voy a hacer la caricatura, los de derecha, que privilegiando el orden público subordinan los derechos individuales al cumplimiento de sus objetivos. Y frases tipo, algo habrán hecho, para hacer tortilla hay que romper huevo, o el sistema simplemente protege a los delincuentes, empiezan a ser habituales. Pero al frente también hay un conjunto de personas que ve toda acción estatal de orden público como ilegítima. Y por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que recuperar propio de toda sociedad democrática es que el orden público debe ser absolutamente compatible con la protección de los derechos de las personas. O dicho de otra manera, como decimos los abogados, la fuerza socialmente organizada, la coacción estatal, justamente su legitimidad estriba en que se vaya a proteger a los miembros de una comunidad política. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos un problema fundamental, porque Carabineros ha sido sobrepasado, es verdad, los episodios de violencia han aumentado no solamente en su cantidad y intensidad, tenemos un problema profesional, pero también hay un serio problema de legitimidad a partir de los abusos y de las graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto por parte del actuar de algunos policías en relación a los manifestantes. Mientras no tengamos un consenso en esa materia, nuevamente nos vamos a poner en una posición binaria. ¿Cómo se podría materializar un consenso en esa materia? Porque no la policía va a seguir actuando todos los días, los manifestantes y las personas no han dejado la calle, todo lo contrario, están ahí y se avisora para a partir de marzo probablemente más movilizaciones. Ya estás acusando a estudiantes secundarios bajo la Ley de Seguridad del Estado por boicotear la PSU. Por lo tanto, ¿dónde se produce el momento en que de alguna manera se subentiende que se le debe dar una chance a que la seguridad pública y la fuerza represiva legal están compatibles? Es extraordinariamente difícil y más que difícil, sobre todo, probablemente va a tomar mucho tiempo. Y esa es de los mayores temores que yo tengo. Pero para contestar derechamente la pregunta, y justamente puesta en los términos en que tú lo hiciste, requiere un compromiso de ambas partes. Es decir, requiere un compromiso de que vamos a hacer cambios profundos en nuestras fuerzas policiales para efectos de devolverle en el largo plazo la legitimidad que éstas deberían tener sobre la base de un actuar más profesional, comprometido con la protección de los derechos de las personas y en el resguardo de la comunidad política. Y al frente, también tenemos que lograr un acuerdo que hoy día no existe en Chile,
y es que impedir la libertad de otro, violarlo en su integridad, robarle, saquearle, es una cuestión que no podemos bajo ninguna circunstancia justificar. Bajo ninguna. Lo que aquí ha ocurrido es una laxitud en ambos sentidos. Una laxitud que permitió que Carabineros, en una aplicación de una función tan vital y tan importante como la del orden público, en vez de ser una protección, muchas veces terminara siendo una amenaza para los propios ciudadanos. Pero también tenemos un conjunto importante de personas, quizás por lo mismo, que no ha condenado de manera categórica y en algún sentido que justifica niveles de violencia que hemos visto en aras de las razones sociales que pudiera haber detrás. Mientras no tengamos ese acuerdo fundamental, que además debe darse de manera más o menos simultánea, nos va a costar mucho avanzar. Jorge Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Volvemos en un ratito. España, después de 11 meses fue. Exacto, bueno. Más o menos, sin tener gobierno. El gobierno interino. Interino, sí, claro, el gobierno interino, y finalmente tenía que llegarse a generar una mayoría parlamentaria ahí. Claro, y después de las últimas elecciones se creó, digamos, una condición inferior para los que hoy día forman gobierno a la que tenían antes, pero las últimas elecciones no resolvieron nada. Y bueno, esto permitió que la Unidad Popular llegara al gobierno. Digo Unidad Popular porque UP, Unidas Podemos, sí. Entonces, la UP. Así se llama. Así se llama. Unidas Podemos, UP. Que es la nueva coalición. La Unidas Podemos es la coalición de izquierda, que es muy parecida o relativamente parecida al Frente Amplio, porque allí también está el Partido Comunista. En Chile no, sí. Pero se parece mucho al Frente Amplio, que está compuesto por diversos partidos y que operan para los efectos prácticos como uno, van con listas cerradas en las elecciones, y lo mismo pasa con Unidas Podemos, que en realidad se le dice Podemos, y Podemos es bastante más izquierdista que el PSOE. El PSOE, como todos los partidos socialistas o socialdemócratas europeos, son un espectro muy amplio del electorado. Hay gente francamente de derecha y gente de izquierda, es decir, es un espectro muy amplio, y en parte ese es el éxito electoral que tienen, porque pueden captar desde muchos Ahora, Raúl, en este tipo de regímenes, para lograr gobierno tú tienes que ceder, y conceder determinadas cosas. ¿Cuáles son las relaciones que, en términos de, por ejemplo, me imagino en gabinete y en una serie de otras cosas, el PSOE tuvo que convenir con Podemos? Claro, tú pusiste el dedo en la llaga. Uno de los puntos de mayor dificultad era que el PSOE quería formar un gobierno sin Podemos y tener el apoyo de Podemos y llegar a una serie de acuerdos programáticos, pero no tenerlos adentro del gobierno. En definitiva, Podemos tiene lo pactado hasta ahora. No se ha nombrado el nuevo gabinete, pero son 3 ministros, y Iglesias, que es el líder de Podemos, va a ser uno de los 3 vicepresidentes del país. Por lo tanto, Podemos va a tener una participación y va a ganar fogueo y va a ganar experiencia, que es algo muy importante. Es muy diferente estar participando programáticamente en un gobierno a que ser parte de la gestión. Y para Podemos era un elemento central, y el PSOE lo quería evitar a toda costa, entre otras cosas porque en España no han habido gobiernos de coalición. Es decir, o gobernaba el Partido Popular, el PP, o gobernaba el PSOE. Y los demás, de una u otra forma, se tenían que subordinar y apoyar al gobierno, y podían llegar a acuerdos parlamentarios en distintas leyes, pero el gobierno era de uno de los partidos. Y ese es uno de los grandes cambios, que es la fracturación del espectro político, y esto es algo que está ocurriendo en toda Europa. En algunos países los verdes han ganado mucha fuerza. De hecho, ahora surge algo totalmente inédito. Los conservadores austriacos, en alianza con los verdes, van a formar un gobierno, y son 2 polos. Y los conservadores en Austria, por hacer un pequeño paréntesis, les importa una cosa: parar la migración.
Y a los verdes, por supuesto, les importa otra, que es el medio ambiente. Entonces, bueno, cada cual va a tratar de influir en sus ámbitos de interés. Bueno, en España va a pasar un poco lo mismo. Y, digamos, Podemos tiene interés en que se eleve el salario mínimo, y esto tiene sus complicaciones porque muchas veces el salario mínimo, cuando uno habla de las pymes y de las pequeñas empresas, son las que pagan los peores salarios y que son las que tienen mayor dificultad para el aumento de los salarios. Por lo tanto, ahí hay un debate que conocemos, se da en todo el mundo, es el mismo dilema. Y también quieren poner un impuesto mucho mayor a los que tienen los mayores ingresos. Y eso, por supuesto, genera las resistencias que también conocemos de parte de aquellos de los más ricos, que no están dispuestos a pagar mayores impuestos. Y esto va a generar un debate bastante agudo dentro de una economía que se ha ido recuperando, pero que aún es frágil, y por lo tanto, y al margen de esto, hay otro capítulo. Para que se pudiera elegir este gobierno, fue necesario que los nacionalistas catalanes se abstuvieran. Y lo hicieron, si no, no se habría podido elegir, por ejemplo, si los catalanes hubiesen votado en contra, los nacionalistas catalanes, bueno, en ese caso no se habría formado gobierno. El gobierno se eligió por dos diputados, es decir, por el mínimo, sin precedentes, lo estrecha que es la mayoría con la que se logró la elección, y finalmente era porque tampoco lo podían postergar indefinidamente. Imagínate que ya llevan 2 años en que están replicando el presupuesto nacional. Sí. Es decir, no han podido aprobar un nuevo presupuesto. Eso genera todo tipo de dificultades para la gestión pública, de manera que tenían que salir de este brete de alguna manera, y esta fue la forma en que lo han hecho. Pero esto también abre muchas dudas sobre la estabilidad y la viabilidad del gobierno, en el sentido de que era lo que tú señalabas, es decir, si tú tienes que estar en una alianza tan amplia. Por ejemplo, aquí están los nacionalistas vascos, que a diferencia de los catalanes son más bien una fuerza de centro-derecha. Bueno, cada uno tiene sus propias reivindicaciones, y si tú le vas a tener que hacer concesiones a cada uno de ellos, bueno, el gobierno se torna muy difícil, y no solamente eso, sino que vacilante, porque, bueno, no tienes una línea, o quizás la palabra mejor es zigzagueante. Aquí tienes que hacer una concesión, después vas a otra, y así sucesivamente. Va a ser un gobierno complicado. Oye, es lo que hay. Y para ligar un tema con otro que está vigente, me sorprendió porque uno como que mira a España y dice: España, ¿qué tiene que estar haciendo en Irak? Pero resulta que España dijo que iba a mantener a su fuerza de tropa en Irak. Y después de lo que se ha suscitado a raíz de los bombardeos en Irak entre Estados Unidos e Irán, la pregunta es: ¿qué hace el resto del mundo? Y una democracia frágil que llega ahora con un nuevo gobierno de izquierda, como el español, que forma parte de la OTAN, pero me imagino que tendrán posición respecto de las cosas que están pasando. ¿Qué tanto eso puede alterar todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Mucho, porque todo depende de cómo evolucione la situación. Pero España ha tenido una presencia permanente en Irak, participó muy activamente, especialmente el PP fue muy entusiasta, pero como el gobierno interino no quiso entrar en este tema específico, se han mantenido. España tiene una relación militar pero muy estrecha con Estados Unidos. Estados Unidos tiene presencia militar, utiliza bases aéreas españolas. Por lo tanto, España cuida mucho su relación con Estados Unidos, ve a Estados Unidos como un garante también de cara a otros conflictos en África, Ceuta, Melilla. Es decir, Estados Unidos es un paraguas muy importante para España, y de momento van a mantener las tropas allí, pero en general el grueso del contingente de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la principal alianza de 28 países europeos que incluyen a Canadá y Estados Unidos, están retirando tropas de Irak. Así que no sabemos cuánto va a mantener España. Una cosa es mantener tropas, pero los británicos han pensado en sacar, probablemente los españoles van a tratar de reducir, porque como un tema lleva a otro, hemos estado analizando qué pasa con Irán.
la respuesta iraní, yo estaba diciendo, bueno, los iraníes se van a tomar su tiempo, ellos son asiáticos, claro, calculan, en fin, y cuando nadie se lo esperaba, lanzan. Ahora creo que fueron 22 misiles que lanzaron sobre la base, pero todo el mundo dice, los lanzaron con mucho cuidado porque no le pegaron a nada. O sea, ¿cómo es posible que tú lances 22 misiles y no causes ningún daño, no dejes ningún muerto? Bueno, los iraníes estaban diciendo que habían 80 muertos. Bueno, y los estadounidenses dijeron que no habían. Y si es que habían, no eran estadounidenses. Bueno, sí, por lo menos lo que dice Trump es que no pasó nada. Ahora, sería difícil ocultar muerte norteamericana y decir no murió nadie, sí, y van a aparecer las familias, sí, hay prensa estadounidense, sí, imposible, ¿verdad? Sí, eso es imposible. Claro, o sea... Pueden morirse 80 iraquíes y en Estados Unidos no salir ni una línea, pero se muere un norteamericano herido en noticia. Y te va a hacer noticia. Exacto, y va a estar la televisión encima, sí, y Trump mintió. No, por lo tanto, aceptemos que es así y que, bueno, la respuesta del gobierno iraní dijo, bueno, esta es la venganza. Hemos hecho lo que habíamos prometido y lo hicimos rápidamente y les dimos una lección y demostramos que no tenemos miedo, pero lo hicieron en forma extraordinariamente calibrada. Realmente cuesta pensar cómo tú puedes lanzar tantos misiles y no pegarle y no causar ningún daño mayor, quiero decir. Y bueno, el ayatolá Ali Khamenei dice, no, esto no es la venganza, esto fue una bofetada. Todavía esto no ha terminado, de manera que los iraníes... O sea, la puerta que se cerró ayer se abrió hoy día. Exacto, o sea, están divididos. Igual como Trump ha sido contradecido por el Pentágono, de la misma manera, hoy día en Irán vemos líneas distintas. Y el ayatolá, que es la autoridad máxima, dice, no, esto fue una cachetada, una bofetada, pero esto todavía va a continuar. Y la continuación, y a mi juicio, si es eso lo que están pensando los iraníes, tiene mucho sentido estratégico, es una propuesta política, es decir, vamos a expulsar a Estados Unidos del Medio Oriente. Y esa va a ser la venganza. Esa va a ser la represalia. Ese es el castigo. Es decir, primero, naturalmente, los van a tratar de sacar de Irak y ya el Parlamento iraquí, aunque no es una resolución vinculante, ha pedido la salida de las tropas norteamericanas, lo ha pedido el primer ministro y yo creo que se les va a hacer cada vez más incómoda y difícil la relación con los iraquíes. Yo creo que es probable que hayan muchos de estos incidentes que llaman azul sobre azul. Es decir, ¿Qué es eso? Fuego amigo. Es decir, cuando soldados de tus aliados o uno de tus propios soldados dispara contra sus propios compañeros, eso se llama azul sobre azul. Bueno, porque en general en los ejercicios militares los azules son los buenos, los tuyos, y los rojos son los malos. Mira, no es una cuestión ideológica, pero así en todos los ejercicios militares los rojos son los malos y los azules son los buenos, y cuando uno de los azules dispara contra su gente, se dice azul sobre azul. Ahora, ahí hay una cosa bien interesante etimológicamente, si tú quieres, en términos de esta lógica de fuego amigo. Por ejemplo, normalmente en Chile, cuando hay alguien que dentro de un partido habla mal o critica a otro miembro de su mismo partido, se le llama fuego amigo. Y yo creo que eso es un error. El fuego amigo, tal cual como tú lo describiste, es exactamente así. El fuego amigo es un error. Es una equivocación. Tú apuntaste a una determinada dirección y terminaste los misiles cayendo donde estaban tus tropas, claro, porque te equivocaste. Le dieron mal las coordenadas. Le dieron mal las coordenadas. Es un error, es una equivocación. Cuando tú te tiras directamente contra un correligionario, contra un camarada o contra un compañero, no, es una intención, no es un error. Tienes razón. Y por lo tanto no hay. De la misma forma que cuando tú haces un montaje de una determinada situación, por ejemplo, y ahí en ese montaje muere gente, no es que haya fuego amigo, ahí lo que pasa es que tú tienes una intención de provocar algo que terminó con víctimas de tu propio bando. Y desde ese punto de vista, en estas guerras
Por ejemplo, en Vietnam había mucho de eso. El libro que tú me pasaste de Vietnam está lleno de referencias al fuego amigo, cuando efectivamente, por coordenadas, con los morteros que se usaban en esa época, se equivocaban. La aviación, o sea, cuando hay muy poca distancia entre los enemigos y tus tropas, era muy fácil que una bomba napalm cayera sobre tu gente. Y los norteamericanos distinguían muy bien, y al asesinato o el ataque a sus propios soldados lo llamaban fracking. Y ese era el nombre que ellos le daban, no le decían fuego amigo, porque fuego amigo es lo que tú describiste, es cuando se comete un error. Cuando tú tienes la intención de afectar a los tuyos, eso se llama crimen o se llama le decían engaño, que era fragmentación. No sé. Porque te amenazaban con una granada. Claro. Entonces, la fragmentación de la granada, y ese era entonces, digamos, cuando los oficiales daban órdenes, pasaban un soldado al lado y decían, watch the fracking, o sea, y era la amenaza, o sea, y bueno, mataron miles de oficiales, murieron en Estados Unidos cerca de 2.000 oficiales asesinados por sus propias tropas porque no querían acatar órdenes o sentían que las órdenes que les daban no eran aceptables. Así es. De manera que yo creo que ese tipo de incidentes se pueden dar en la región y que se les va a hacer cada vez más difícil mantenerse en Irak. Por cierto, en Siria están casi afuera. Y bueno, al presidente Trump eso no le va a doler, ni a los estadounidenses, porque en realidad la mayoría de la gente quiere salir y también quiere salir de Afganistán. Así que, digamos, pero la posición estratégica de Estados Unidos se debilita y eso a la larga va a ser la gran victoria de los iraníes, y esa va a ser, si las cosas van por ese camino, nadie tiene una bola de cristal, pero si van por ese camino, esa va a ser la venganza. Hacemos una pausa y volvemos. Tanto que fascina a la gente en general las situaciones de la nobleza, y particularmente la nobleza inglesa, donde pasa de todo. Si no han visto todavía The Crown en Netflix, véanla. Excelente. Pero la noticia que se dio hoy día de que el príncipe Enrique, y su esposa Meghan habían tomado la decisión de no depender y salirse del hálito o del camino de dependencia histórica de la monarquía y ganar sus ingresos por sus propios medios. ¿Qué tanto eso solivianta todo, o es un golpe simbólico? Mira, en el mundo mucha gente estima que la familia real es farándula. Para los británicos es esencial y lo toman con la mayor seriedad. Para darte una idea de cuán serio lo toman, hoy día la BBC le dedicó 8 minutos. La primera noticia era, y allí las noticias están ordenadas por importancia, Irán. Y toda la crisis allí venía absolutamente en segundo lugar. Es decir, 8 minutos a analizar y estaban devastados. Devastados porque decían, uno, la llegada de Meghan y esta pareja, Enrique parece que es muy popular entre los ingleses y mundialmente, le habían aportado sangre joven, nueva, y habían logrado entrar a un público diferente. Es decir, el hecho que Meghan es mestiza, la primera persona mestiza que entra a la familia real, era un elemento de democratización, de diversidad, y esto para mucha gente que tiene rechazo a la familia real, incluso en Gran Bretaña, que son unos aristócratas que nunca le han trabajado un día a nadie, que son inútiles, y no diría que hay una fuerte, pero hay una corriente republicana, estaríamos mucho mejor con una república, aunque la gran mayoría es monárquica. De todas maneras, había esta percepción de que esta pareja joven, muy atractiva, le aportaba algo, y que ellos, sin consultarlo con nadie, y lo más grave, sin haberle comunicado a su majestad, a la reina Isabel II, haberle dicho que estas eran sus intenciones, van y lo comunican al público y dicen, hasta aquí llegamos, nosotros vamos a pasar la mitad del tiempo en Gran Bretaña, la otra mitad la vamos a pasar en Estados Unidos y vamos a hacer nuestra vida a nuestro gusto. Eso les ha parecido una deslealtad a muchos. Y fíjate, para dar una idea, todos los diarios importantes en Gran Bretaña tienen un editor real.
O sea, un editor que se que preocupa se preocupa nada más que de las nada redes. más que de los asuntos. Estuvieron muy ocupados hoy día. Devastados. Y todos ellos diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que no lo hayan consultado con su majestad? Sobre todo leyendo el comunicado que dice, lo hemos pensado durante meses. Bueno, si lo pensaron durante meses, se podrían haber acercado a su majestad y haberle dicho, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esta noticia porque van a haber estertores, me imagino, y tú que conoces muy bien la situación inglesa, de repente lo tocamos en los próximos días. ¿Cómo no? Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana, chao.